como ya contaba al empecillo del interview, un momento importante de merecimiento de tu laboro académico fue cuando en el 2022 fuiste aceptada en la Real Academia Española de la Lengua. Y, Sí, y bueno, estos, ya dijimos, es un cabot que solo un puñadico de académicos tienen. Y escogites este sujeto de la esencia en judío español para la derashá de aceptación. Am, ¿cu- ¿cuál, bueno, o- cuál es el penserio que venía detrás de escoger este sujeto? en el OLAM hay 46 personas que son miembros de la Real Academia Española. Y no son solo personas académicos, escritores, filósofos, gentes de teatro y más. Y cuando uno es elegido académico, cale que escriba y lea en público, en la misma academia, en eh, un discurso de ingreso. Y desde la primera hora que, después de mi elección, decidí que el discurso tenía que ser sobre los sefaradín, porque es una cosa que es bastante especial que yo hice, y que calía que en el acto solemne de la lectura del discurso se sintiese la lengua sefaradí. Quiere decir, no solo quería yo hablar del sefaradí, además leer, dar textos en ladino. Y como mi precursora en mi puesto de la academia era una mujer importante como científica, que era Margarita Sala, una grande científica, decidí escribir el discurso sobre los textos en ladino que tratan de temas científicos. ¿De qué? Yo quería mostrar que el judío español no es solo la lengua de la cultura popular, de las romanzas, de las cantigas, de los refranes, de las consellas, más que puede y ha sido también una lengua de esencia y que hay textos científicos escritos en judío español. Y es por eso que elegí como sujeto de mi discurso ciencia en judío español. Y no, y qué importante es esto que dijiste, de a mostrar que la lengua, en este caso decimos el ladino o el judío español, no es solo una lengua que hablamos, además es una lengua que en primero hablamos de ainda hoy en día, y mismo es una lengua que podemos culanear para el día a día, además mismo para hacer ciencia, mismo para hablar de la lengua, mismo para cualquier otro nivel del expertise o de la academia. Cuando yo estaba al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todos los congresos, las conferencias que organizamos, hubo papers, hubo colaboraciones en judío español y cuando se publicó un libro con las colaboraciones y había artículos en judío español. Algunos en español, otros en inglés, otros en francés, mismo creo que en italiano, y en judío español al mismo nivel, al, 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 sin diferencia. Se puede escribir ciencia en judío español, se puede escribir artículos académicos en judío español. Ujú, esto es. Y mismo ya hoy día tenemos mismo tesas doctorales, ¿no? Escritas en judío Sí, español. sí, Bueno, sí, y sí. en esto mismo, como ya sabes, en el 2019 que tuvimos esta el importante nacimiento de la Academia Nacional del Ladino, que mismo vamos a meter adentro de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es- Sí, Esto vamos a decir, es un momento importante para la lengua,
mismo mostrucho a algunas demandas, ¿no? Y vamos a decir pensarios de cuál, cuál es el rolo de la Academia Nacional del Ladino para preservar la lengua y cuál es el rolo de los hablantes. Vate all'atadillo che mettimos debajo del filmo in melda enteramente de baldes, latino on the internet. Separat font. No, es la misma Academia Española que impulsó y promovió la creación de la Academia del Ladino, siendo el director de la Academia Española, Darío Villanueva, nombró académicos correspondientes, quiere decir, colaboradores a una serie a varios sefaradín y especialistas en cultura sefaradí, y es sobre esa base que se creó la Academia del Ladino, que es una academia en Israel correspondiente, quiere decir colaboradora de la española, y que recientemente en un congreso de la SALE, de la Asociación de Academias de la Lengua, fue reconocida como academia colaboradora de la SALE. Y después de esto es cada una y una de las academias que deciden cuáles son sus votos y las iniciativas para alcanzarlos, porque son academias independientes, a filo que colaboren unas con otras. Y en mi opinión, la primera cosa que la Academia del Ladino hizo, y que es importante y necesaria, es que publicaron un chico librico donde establecen los sistemas de escribir el ladino. Tanto con letras hebreas como con letras latinas, y arriba de esto metieron una parte sobre la escritura en Jaquitía. Y eso me plació mucho porque creo que es una buena iniciativa, que es muy necesaria, y es la Academia del Ladino a la que corresponde establecer las normas para escribir el ladino, no a otras instituciones. Y esto creo que está muy en lo que es las actividades de las academias, de una academia como la del ladino. Ujú. Sí, y bueno, ya sabes que en la conversación de las lenguas que están en peligro, como es malorosamente el caso del ladino, está esta conversación bueno, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿No? ¿Cuál es más importante? ¿Escribirlo todos lo mismo o si vamos a mantener los dialectos o las variedades que cada uno y uno culaneaban en su casa o en su comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál lo piensas que podemos hacer para preservar la lengua al tiempo que mismo preservamos los trocamientos que hay adentro de la propia lengua, ¿no? Los dialectos, vamos a decir, las variedades del ladino. Bueno, que haya unas normas comunes para escribir, creo que es importante. Te voy a contar una anécdota. Uno de mis libros, como escribana, fue traducido dos veces, una al portugués y una otra al portugués. ¿De qué? De que el portugués de Portugal se escribe de una manera y el portugués de Brasil se escribe de otra. Y como querían, el libro se publicó en España, se publicó en Portugal, ama la traducción al portugués de Portugal no era buena para ser publicada en Brasil, ande escriben el portugués de una otra manera, de un otro modo. Eso es una dificultad grande para una lengua. Que haya una escritura común es importante. Es una de las cosas, por ejemplo, que la Real Academia Española hace, ¿no? Establecer una norma común. Y
aparte de eso, creo que la existencia de dialectos diferentes en el ladino no debe preocuparnos. Todas las lenguas vivas tienen lo que los lingüistas llaman variación lingüística. Quiere decir que en cada parte y parte la lengua se habla y mismo se escribe de modos y maneras. Y mismo en español de España hay esto, no habla igual uno de Andalucía y otro de Madrid o del País Vasco o de las Islas Canarias. Con el español de América es lo mismo, no habla igual uno de España o uno de México o uno de la Argentina, aber todos se entienden porque es la misma lengua. En una lengua como el ladino es lo mismo. Es una cosa buena que haya unas normas de escritura, y etcétera. Ama, si hay variación, si cada uno y uno la habla de una manera, si nos entendemos, no, no tiene mucho problema.